Listo. Más. Vamos a hacer 1, 2, 3. Mi estimado Gustavo, qué gusto saludarte, pues director de un próximo documental acerca de una situación que ocurrió en Veracruz, que fue la crisis financiera al final del sexenio de Javier Duarte. Sí. Y llama mucho la atención que en primera es un tema que uno diría, bueno, es muy local, pero tú lo tomas y dices, no, o sea, vamos a hacer un registro, yo así lo entiendo, histórico, una memoria, que no se olvide y que quede a la posteridad lo que fue ese último año de ese sexenio, y tú lo vas a presentar, lo retomas. Antes que todo, ¿cómo se te ocurrió esta idea de hacer este documental sobre este tema en particular? Sí, bueno, ya iremos platicando un poquito acerca del documental más en forma. La idea surgió realmente, yo estaba recapitulando un poco, desde que regresé a Jalapa. Yo pasé un tiempo fuera de Veracruz, ¿no? Y cuando regresé a Jalapa, en el 2016 precisamente, realmente me impactó mucho la situación del Estado, la situación de la vida cotidiana que se vivía en la ciudad de Jalapa. Todo el mundo lo recordará. Yo les digo, bueno, si hacen un poquito de memoria, fue un año intensísimo, ¿no? Donde cada semana, cada 15 días reventaba algo, ¿no? Reventaba una protesta, reventaba algún hecho. Bloqueos por toda la ciudad, ¿no? La ciudad estaba colapsada, ¿no? Pero yo te diría, lo primero que a mí me llamó muchísimo la atención fue el aspecto de las calles. Cuando yo llegué, aunque no lo creas, después de haber pasado varios años fuera de la ciudad, regreso y la ciudad estaba sucia, oscura, deteriorada, abandonada completamente, ¿no? Eran las 10 de la noche y las calles estaban vacías de la ciudad de Jalapa, ¿no? Entonces, aunque no lo creas, esa primera impresión fue muy fuerte para mí. Después empecé a platicar con la gente, después a tratar de encontrarlos, y te vas dando cuenta que algo fuerte había sucedido en la ciudad. Yo creo que esa es la primera... O sea, te llega la impresión, tú vienes bajándote, digamos, del avión, llegas a Jalapa, sí, y dices, oye, ¿qué pasó con mi ciudad? No, yo no la dejé así. De repente ya estaba una Jalapa con la que me llevé en la imagen en el corazón, y de repente llegas y, oye, ¿qué le hicieron, no? Sí. Así fue como nace la inquietud. Literal, así como lo mencionas. Ese fue un primer germen, ¿no? De una idea de entender qué pasó, ¿no? Y pues posteriormente, bueno, lo que se vivió ese año, en el 2016, todos los veracruzanos lo recordarán. Fue un año muy intenso, como ya habíamos comentado, y que quedó ahí, ¿no? Entonces, cuando te pones a revisar realmente las cifras, cuando te pones a revisar un poquito las variables económicas, te das cuenta que es un hito el 2016, es un parteaguas. A partir de ahí cambian las variables de la economía veracruzana. Es un hecho fundamental ahí, es un hecho traumático, te podría decir, ¿no? Ese año. Y aparte de parteaguas, es precisamente una manera en que la gente, creo yo, cambia de ver, la manera de ver el gobierno, cambia mucho la percepción, incluso hasta de partido, ¿no? Sí, digo, porque fue el último año del Partido Revolucionario Institucional, el poder que siempre gobernó. Pero digo, o sea, es que ya estamos hasta el gorro, o sea, sí. hasta ahí queda, ¿no? Sí, alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué cambió? Le digo, bueno, tan solo cambió el régimen de más de 80 años, ¿no? Ahora, el documental no trata únicamente la coyuntura de ese año, ¿no? Si bien un poquito el título enmarca, ¿no? En el 2016, porque por lo particular de este año, el documental es un esfuerzo por entender cómo fue que llegamos a este momento, ¿no? Y para eso tuve que hablar primeramente con académicos, con los expertos en economía, los politólogos, y te vas dando cuenta de que es el agotamiento de un modelo. Esto no se dio de la noche a la mañana, sino yo te diría por lo menos son entre 2 y 3 décadas de agotamiento del modelo. O sea, podemos decir que no fue culpa nada más de Duarte, sino ya era un agotamiento ya de varios gobiernos, varios sexenios hacia atrás. Sí, si bien, bueno, es indudable, es innegable, ¿no? La administración de Duarte en muchos aspectos fue desastrosa, ¿no? A él le revienta, ¿no? Por así decirlo, ya la bomba, pero es una crisis que se viene gestando por lo menos de 3 décadas atrás, ¿no? Y había que entenderlo así, porque no se trata nada más... Mira, esto fue muy comentado
Esto fue ampliamente difundido, ¿no? Hasta diría yo que además, otra de las cosas que el documental que considero importantes era, hay muchos mitos alrededor y muchas cosas que tampoco son comprobables, ¿no? Entonces, yo no podía abordar eso. Se dicen muchas cosas, pero tampoco hay forma de comprobarlas. Entonces, yo preferí centrarme únicamente en lo que se puede comprobar, ¿no? En los hechos palpables. En la mañana escuchaba yo un podcast que tuviste con el Financiero y comentabas precisamente esto del modelo económico. Sí. O sea, tú eres economista también, tú conoces de este tema, o sea, no solamente lo abordo con una óptica de cineasta, sino también lo abordas, yo creo, con una óptica como economista. Y te das cuenta que, bueno, de 2016 a ahora que estamos ya 2024, pues han habido muchos cambios, han habido algo... pues, digo, le llaman cuarta transformación, pero ha sido un régimen totalmente que ha cambiado, y mucho tuvo que ver, por ejemplo, el cine, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, películas como La Ley de Herodes, yo recuerdo, fue un parteaguas que a lo mejor, digo, es una opinión muy humilde, hizo que mucha gente como que cambió la forma de decir, ¿sabes qué? Sí, me cayó gordo el PRI, ¿no? Voy a votar ahora por otro partido. O sea, sí hay esta influencia de... Sí, bueno, ya hablando un poquito más de cine, sí, las películas son importantes. Muchas veces no nos damos cuenta de lo importantes que son en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y platicando en estos días que he estado hablando con mucha gente alrededor del documental, yo lo que les digo es esto, la realidad es compleja, ¿no? Tiene un montón de puntos de vista, tiene un montón de hilos de donde extraerlos. Y las historias y el cine nos ayudan muchas veces a darle forma, ¿no? Entonces, cuando narras una historia y cuando la pones en una película, eso nos ayuda a entenderla en su perspectiva, ¿no? En su totalidad muchas veces. Entonces, yo creo que eso es uno de los aportes del cine en este caso, ¿no? Que da un punto de vista general, ¿no? Es un esfuerzo por entender algo, ¿no? Entendida la labor de los documentalistas, de los directores de cine, como alguien que hace un esfuerzo por entender primeramente una problemática y ordenarla de alguna manera para hacerla más comprensible, ¿no? Claro, ¿no? Y además, siendo documental, pues si tienes que proveerte de fuentes, o sea, no puedes tomarte a lo mejor alguna licencia literaria en ese sentido, ¿no? O sí podrías incluso hacerlo. Bueno, mira, al final del día, al final del día todo es literatura, ¿no? Todo es una historia, ¿no? Es una narración, ¿no? Por supuesto que el documental habla de hechos concretos y por supuesto que hay que probarlos y hay que sustentarlos. En ese sentido, sí, todos los datos que se manejan en el documental están sustentados en las cifras oficiales, ¿no? Tampoco quería yo hacer, ¿cómo te diré? Leña del árbol caído, ¿no? Algo sensacionalista, sino más bien entenderlas, porque las cifras por sí mismas son... Ahí hablan, los números son fríos. Exactamente, ¿no? Hace rato, y te lo mandé por un WhatsApp, pues ya contestó, no hizo alusión obviamente a tu documental, pero ya el que lleva todo el nombre de la película, Javier Duarte, pues ya habló en sus redes sociales de este tema, incluso él habla, se defiende, digamos, de alguna manera. ¿Tú qué le contestarías al gobernador? ¿O qué piensas de lo que es el gobernador? ¿Qué opinas? No, nada, pues que la verdad que me gustaría que lo viera, me gustaría que viera la película. ¿Te la llevarías ahí al reclusorio? Por supuesto, de hecho a mí me hubiese encantado, y en algún momento créeme que lo intenté, solamente que es muy complicado, ¿no? Ya ahora sí no dieron mis medios para eso. Okay. Pero me hubiese encantado hablar con él y platicar con él y preguntarle abiertamente, pues hacerle algunas preguntas referentes a esto, que ¿no? Su versión, ¿no? Por supuesto. Sí, yo diría que es el gran ausente de esta película, porque el documental... Spoiler, perdón. ¿Cómo te diré? El cine es un punto de encuentro. Ahí se encuentran las opiniones, en la pantalla se encuentran las distintas opiniones, distintas ideas. Y faltó la de él, por supuesto, ¿no? Pues platícanos un poco más la duración de la película, quiénes participan. Veo que hay
Está una es rectora de la UVELA, bueno, la única Sí. rectora que ha ido de la Universidad Veracruzana, una es director del IPE. Sí. Hay muchas fuentes en este sentido de tema financiero, económico, jubilados. Sí, como te comentaba, bueno, el documental dura 1 hora 45 minutos. Fue un tiempo considerable, sobre todo para el documental, suelen ser más pequeños. Pero, bueno, tuve que platicar con mucha gente, ¿no? Empecé, te decía, hablando con los expertos. Ahí están los economistas, hay economistas renombrados aquí, ¿no? Gente que aportó su conocimiento, ¿no? Aunque no lo creas, verdaderamente es un privilegio estar en una ciudad como Jalapa, que tiene una base de intelectuales. Están silenciosos, pero hay gente que estudia mucho. Muchos años aquí, Sí, ¿no? que manejan cifras, que manejan datos, gente con mucha inteligencia. Y en el tema de economía yo creo que eran los obligados. Aquí en Veracruz está el maestro Hilario Barcelata, están gente de la Facultad de Economía, está Eduardo de la Torre Jaramillo, politólogo, ¿no? Es la gente que ha estudiado el caso durante muchos años y le ha dado seguimiento, ¿no? Por otro lado también vas profundizando y te encuentras a los testigos, ¿no? A los que sufrieron las consecuencias en carne propia. Están los jubilados de la COPIPEP, ¿no? Es toda una generación, es un grupo de pensionistas que se organizan, gente interesantísima y preparadísima, que están ahí y que, bueno... Fueron reprimidos incluso, Claro, ¿no? claro. Entonces ellos cuentan no solamente el testimonio de la represión, sino su lucha, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? Ok, los reprimieron el 23 de diciembre del 2015, pero ellos venían luchando desde el 2010, 2011, ¿no? Y cómo se organizaron y cómo se fueron ¿no? Llevando sus demandas y sobre todo conformando como un grupo de protesta. Claro. Es loable, ¿no? Esa generación verdaderamente Pues de lucha. es de lucha e inspira, ¿no? ¿Y cómo has visto ahora a Veracruz, a Jalapa, cómo ha cambiado después de que llegas en esa primera ocasión y tienes ese detonante? Pues ya han pasado, ¿qué? Ya 8 años. Ahora, ¿cómo ves a Jalapa? ¿Cómo ves a Veracruz? Bueno, definitivamente es distinta, ¿no? Es innegable, ¿no? Y que es de alguna manera normal, o sea, después de un colapso como este, ¿no? Que algo que yo también he comentado, mira, muchas veces está la idea de que el gobierno no puede quebrar, ¿no? Incluso legalmente no existe esa figura de un estado en quiebra, ¿no? No puede declararse en bancarrota, vaya. No puede declararse en bancarrota. Pero la realidad es otra. La realidad es que sí se puede. Cuando no hay dinero y cuando ya, pues, disculpa, estás en bancarrota, ¿no? No tengo dinero, no tengo solvencia. Uh-huh. Entonces, en el 2016, el estado de Veracruz estuvo en bancarrota, estuvo en la quiebra, ¿no? Y hoy, bueno, hay estabilidad. Se ha puesto mucho énfasis en controlar las variables, en dar estabilidad, porque es lo primero. Si no hay estabilidad en financiera, ¿no? y económica en una sociedad, no puedes pensar en otras cosas, ¿no? Entonces me parece que era algo necesario y de alguna manera es una respuesta natural ante un bache tan profundo como lo fue el 16, ¿no? Tengo que tocar fondo, ¿no? Exactamente, se toca fondo en el 2016 y a partir de ahí hay una recuperación, ¿no? Y además un récord en el sentido de que pues nadie quería hacer frente a una deuda, nadie quería tomar a un problema que era tan grave, tan complejo, creo yo. Uh-huh. Y de repente, pues sí, bueno, llega en este caso el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, toma el toro por los cuernos y bajo una premisa muy sencilla que tú lo acabas de decir, a ver, pues es que sin dinero no se puede hacer nada, ¿no? Así hay que recuperar dinero, hay que tener la solvencia, ¿no? Y ha cambiado ya todo esto, afortunadamente. Sí, por supuesto, ha cambiado. Yo creo que se ha dado estabilidad, se ha dado confianza, ¿no? en las variables económicas, ¿no? Se han controlado, lo cual era o sea, fundamental. O sea, es lo primero que había que hacer. No podíamos hablar de otras cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo yo te diría que está el estado de Veracruz, después de hacer este documental, después de platicar con tanta gente,
coincidimos en que es un momento de definición, ¿no? Y es un momento muy interesante. Estos momentos son incluso hasta más interesantes. Porque, bueno, sí, se colapsó hace algunos años, pero ahora se va a definir qué viene, ¿no? ¿Qué se puede esperar de un estado como Veracruz? ¿Cuáles van a ser los motores del desarrollo para el estado, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer, por ejemplo, esta película, toda esta investigación? ¿Cuánto tiempo te tardó? Pues estuvimos trabajando como 2 años y medio, la verdad. Platícanos de ti. Platicábamos antes de entrar así a grabación. Pues eres economista, sí, pero también eres cineasta, y eres más cineasta y más que economista. Pues, leí también tu currículum, estuviste en Croacia. Sí, en Sarajevo. En Sarajevo. Pegadito a Croacia. Bueno, lo que era Yugoslavia. Sí, ¿no? en la ex Yugoslavia, sí. Y es una zona fascinante, y digo, esto ya fuera del tema de la película, pero porque ahí se han hecho películas muy interesantes, por ejemplo, de este cuate de Underground, Kusturica, Emil Kusturica, que es una de las películas más hermosas que hay sí. en la historia del cine, como retrata precisamente la desaparición de la ex Yugoslavia. ¿Tú estuviste ahí estudiando? Sí. Bueno, pues fue una experiencia muy buena. Yo estuve 4 años estudiando cine allá en la ex Yugoslavia. Y te diría que la experiencia no solamente fue estar en una escuela de cine, ¿no? Fue conocer un lugar tan intenso y tan apasionante como lo son los Balcanes. Tan complejo también, ¿no? Con este conflicto en los 90s entre croatas, serbios y bosnios, ¿no? Un lugar en donde yo nunca me imaginé terminar, ¿no? Y eso es algo que, te lo juro, yo nunca me imaginé, y de repente ya estaba yo en Sarajevo, ¿no? Más o menos. Y de ahí me quedé 4 años. Entonces eso ha complementado mucho mi formación como economista, como cineasta principalmente. Tienes razón, o sea, yo combino desde hace muchos años las dos, o sea, no me puedo quitar la camiseta de economista. Es un caso muy particular, nunca había conocido a alguien así. ¿Cuándo se estrena? Sí, la pregunta clave. El último fin de semana de agosto, de este mes de agosto. Concretamente es el sábado 31 y el domingo 1 de septiembre a las 19 horas. ¿Puedo decir la cadena? Vamos a presentarlo en Cinetix de Plaza Ánimas. Entonces, la verdad, pues yo invito a toda la gente de aquí de Jalapa y de Veracruz que si tienen la oportunidad de ir a ver nuestro documental, son 2 funciones especiales, pues vayan, se interesen. Yo creo que es la oportunidad para dialogar, para poner temas vigentes, ¿no? Que aparentemente se han olvidado, pero yo creo que están aquí. No, están muy presentes, creo yo. Y es bueno que exista esta memoria histórica, como te lo decía al principio, que lo hagas de una manera además elegante y que perdura como es el cine, que es algo innegable. Podemos tener muchas notas en internet, vamos a tener muchas fotografías, pero nada como un documental que es más completo, ¿no? Y sobre todo, verdaderamente, no tiene que ver con una coyuntura política, no tiene, es un esfuerzo por entender qué pasó en Veracruz, ¿no? Porque e informar, ¿no?, a la gente, que muchas veces estos temas le quedan lejanos o ajenos, ¿no? Eso es todo, es un esfuerzo, ¿no?, por entendernos un poquito más como sociedad. Muchas gracias, Gustavo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Ni siquiera los periodistas podían haber soñado en algún momento. Heredas a un joven la gubernatura. Cuadruplicó también la deuda que había dejado Fidel Herrera. Los recursos federales que llegaron al Estado no fueron aplicados a los propósitos establecidos. Luego entonces ese dinero desapareció. Se dejó de pagar a municipios, se dejó de pagar impuestos. Los pendientes que ya habían crecido a 2,000 millones. Pero no solamente quebraron las empresas, hubo gente que murió. Y decían, vamos a chingar viejitos, vamos a darles en la madre a los viejitos.